Da América do Norte, é com grande satisfação que estamos aqui com mais uma transmissão também pelo Instituto Vida para Todos e também pelo canal, né, da Life for All nos Estados Unidos. Realmente quiero decir para ustedes que me extraña mucho encontrarme con ustedes en estas fechas. Era para yo estar ahí con ustedes, visitándolos. En la región de Boston, encontrándome con los hermanos de Nueva York, de Connecticut, de toda esa región. Y también el segundo fin de semana, estaríamos juntos en la región de Florida. En algún momento también visitamos a Los Ángeles, ahí en California. Pero el Señor nos detuvo aquí por causa de la pandemia. Pero creemos que el Señor tiene su buena voluntad este año. Desde marzo del año pasado hemos estado presos, pero la palabra del Señor no está presa. En este año la palabra del Señor salió realmente como relámpago en todas las iglesias, y todas tuvieron la oportunidad de ser alineadas con la palabra que el Señor nos dado. Muchas revelaciones fueron dadas por el Señor porque Él tiene prisa. Quiero decirles, estoy orando. No sé si será posible en el segundo semestre, en octubre, noviembre, regresar a estas visitas presenciales. Pero de cualquier forma, así que tengamos condiciones, vamos a hacer estas visitas de nuevo. Dios bendiga a ustedes. Quiero decirles que el Señor los ama mucho. Esta propiedad que el hermano Suárez presentó y Daniel, creo que es más un puente para conquistar a América del Norte. No solo la región de Florida, pero todos Estados Unidos, Canadá, México. Que el Señor pueda realmente bendecir, y yo confío mucho en el comportaje dinámico como la puerta de entrada para llevar el Evangelio a las personas. Y gracias a Dios estoy muy alegre porque estamos comenzando a recibir las personas a través de los contactos de los colportores y de la transmisión del Instituto Vida para Todos y de todos los hermanos en general. Y estamos montando una red de cuidado. Más tarde voy a hablar sobre esto. Estoy muy feliz que el Señor pueda continuar bendiciéndonos aún más. La palabra de hoy. Solo traje esta Biblia. Yo no preparé nada. Solo quería decirles a ustedes que los dos libros que Pablo, las dos cartas que Pablo escribió para Timoteo, muestran dos cosas principales. Que en primer lugar muestra qué persona Pablo era, el apóstol. Era una persona que se dedicó desde que fue llamado el camino para Damasco. El Señor se encontró con él personalmente y a partir de ese momento su vida mudó. Estuvo al revés. Aquello que él consideraba lucro dejó de lado para ganar a Cristo. Eso es lo que él dice en el libro de Filipenses. Y nuestro querido apóstol Pablo nunca más fue el mismo. Él era celoso por el judaísmo.
por la tradición de sus padres, tan celoso que él llegó a colocar muchos hombres y mujeres con violencia en la prisión. También guardó la ropa de aquellos que apedrearon hasta la muerte a Esteban. Por eso, qué mudanza, que Dios escogió a este hombre para ser un vaso, para el Evangelio poder ser predicado. Quiero que usted recuerde que el Señor Jesucristo, Él dejó a su posición en el cielo, nunca usurpó a Dios. Él vino y se tornó un hombre y vivió entre nosotros en la primera aparición. Después de ser tentado de su ministerio, él ya pasó a predicar el Evangelio del reino. Eso está en Mateos capítulo 4 y capítulo 9. Nuestro Señor Jesús vino aquí en la tierra para predicar el Evangelio del reino. Esto muestra que Él quiere establecer el reino de Dios aquí por medio de la iglesia. Cuando el Señor Jesús levantó la iglesia, Él murió y Dios lo resucitó. Por haber sido un varón perfecto y aprobado por Dios, porque Él vivió toda su vida obediente al Padre, todo el tiempo viviendo debajo del gobierno de su Padre y mostrando que es posible que el hombre pueda ser guiado por Dios aquí en la tierra. Y Él murió con una muerte redentora. Y Dios lo resucitó al tercer día. Y en la resurrección en Hechos 13, Él dice que tú eres mi hijo y yo hoy te engendré. Y a partir de aquel día, en la resurrección, el hombre Jesús fue activo para dentro de Dios, para dentro de la deidad. Existe un hombre en Dios y con Dios. Ese hombre se tornó hijo primogénito para conducir los muchos hijos de Dios. Somos nosotros que creemos en Jesús y hay muchos otros que aún no creen para conducirlos a la gloria. El Dios Padre lo levantó hasta las regiones celestiales, encima de todo principado y potestad, poder, dominio que existe. Y Dios entonces lo hizo Señor y Cristo, exaltó su nombre encima de todo nombre, para que toda rodilla se doble a ese nombre y toda boca confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces Dios Padre lo invitó a sentarse a su derecha hasta que ponga a la diestra de sus pies todos sus enemigos. ¿Y quién irá a hacer este trabajo para todos los enemigos, para poner los enemigos abajo de Cristo? Es la iglesia. La iglesia tiene esta función. Debajo de la acción del Espíritu, porque nosotros estamos en la era del Espíritu. Mostramos claramente en Génesis 24, en la figura de Abraham, buscar una esposa para su hijo Isaac. Él envió sus siervos más antiguos para buscar a Rebeca, para que Isaac pudiera casarse. Y la iglesia, representada por Rebeca, y el siervo más antiguo de la casa representa al Espíritu Santo, que es el siervo de Dios. En cuanto a Cristo está sentado a la derecha de Dios, el siervo pasa a trabajar para buscar a la novia, para prepararla para casarla con Cristo. Entonces nosotros estamos en medio de este proceso. Estamos en la era del Espíritu. El Espíritu está preparando a la iglesia y principalmente ahora en el final de los tiempos, la novia necesita estar preparada. Por eso entramos en la era de los 7 espíritus. Dios tiene prisa. Él está haciendo este trabajo.
Es muy importante hoy en la tierra, la iglesia, cooperar con el Espíritu. Este evangelio necesitaba ser predicado. Dios mandó sus discípulos, sus 12 apóstolos y también 120 galileos que esperaban en Jerusalén hasta que viniera la promesa del Padre que venía de lo alto, que era el derramamiento del Espíritu. En el día de Pentecostés, que está registrada en Hechos 2, fue inaugurado el inicio de la función de la iglesia. La iglesia fue engendrada en aquel día, en el día del Pentecostés, donde los judíos que creyeron en Jesús fueron recibidos, entraron en la puerta de los reinos del cielo. En el capítulo 10 de Hechos, en la casa de Cornelio, los gentiles que creyeron en el Señor también fueron recibidos por esta puerta abierta. La llave estaba en las manos de Pedro. Pedro abrió esta puerta en el día de Pentecostés y abrió la puerta en la casa de Cornelio para los gentiles, representando la puerta abierta para todos los judíos y gentiles que creyeran. A partir de ahí la iglesia fue producida y Pedro junto con Juan y con los otros apóstoles fueron usados, aunque estaban abajo de amenazas. Ellos fueron usados y predicaron el evangelio allí en Jerusalén y todo repercutió a todo Judea. Aún había un problema del concepto del judaísmo. Por lo tanto, Dios tuvo que escoger, estoy cortando un poco la historia, pero Dios tuvo que escoger un apóstolo, exactamente alguien que perseguía la iglesia por el sello que él tenía por el judaísmo, el celo. En el camino para Damasco, como yo dije, él se encontró con Jesús y mudó su vida. Y el apóstol Pablo pasó a dar su vida, la vida de él, hasta su martirio, registrado pocos días antes en 2 Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Este hombre vivió una vida de sacrificio, una vida de amor sacrificial, de donación. Él se donó todo lo que podía donarse. Donó su cuerpo, alma y espíritu para predicar el evangelio, para salvar el máximo de personas posible. Y también para la noche y día, cuidar, predicar, instar. Por eso quería comenzar por ahí. Las 2 cartas a Timoteo muestran que el autor de la carta, que era Pablo, era una persona así y dio su vida por el evangelio. Y Dios usó a Pablo, no solo el evangelio no solo quedó en la región de Judea, de Antioquia, se expandió para Galacia, a Asia Menor, entró en Europa, llegó hasta Corintia, y sabemos que después fue hasta Roma y toda Europa, y todo el evangelio estuvo en Europa. Por eso, hermanos, quería decirles a ustedes, en América del Norte, quiero decirles que necesitamos restaurar ese espíritu de predicación del evangelio. Precisa reactivar, porque estamos en la era del apocalipsis, de los 7 espíritus. Los 7 espíritus van a colaborar con nosotros, con su fuerza total. No necesitamos tener miedo, vamos a tener este espíritu de mártir. Pablo en ningún momento pensó para su beneficio. Por eso es que yo hago cuestión de leer con ustedes
Por ejemplo, Primera Tesalonicenses, él dice lo siguiente, el capítulo 1:5, él dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Queridos hermanos, la predicación del Evangelio no es meramente un bla, bla, bla en palabras. La predicación del Evangelio es sobre todo poder. La predicación en poder y en el Espíritu Santo en plena convicción. Y también por el buen procedimiento y por el amor. El amor tiene que estar atrás, no es ambición, no es busca de fama, no es busca de territorio para sí, pero es amor por Dios, es amor por las almas, amor por la iglesia. En el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículo 2 dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio. Él fue realmente azotado. Él fue rigurosamente azotado en una prisión. E tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio. Queridos hermanos, ustedes que están en los Estados Unidos, el Señor necesita de ese espíritu, de mucha lucha, de mucho sufrimiento, aunque sea maltratado. Pablo con sus compañeros no dejaban de anunciar el Evangelio. Por eso, hermanos, la comportaje dinámica que está comenzando en América del Norte no va a ser fácil, porque el mundo es territorio de Satanás y nosotros vamos a las calles, al territorio de Satanás, pero vamos a rescatar las personas que ya le pertenecen a Dios. Satanás usurpó y es príncipe de este mundo, pero queremos rescatar las personas de regreso a Dios. Por eso tenemos un campo de batalla que no van a ser bien recibidos en algunas ocasiones, van a ser maltratados, ultrajados, pero vamos a ser muy bien recibidos para aquellos que el Señor preparó, que ya están desesperadas, aflictas por el Señor. Ese espíritu quería pasar para ustedes. Pues nuestra exhortación, el versículo 3, porque nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni por engaño. O sea, él no estaba engañando a nadie, no tenía segundas intenciones. El corazón de él era puro. De la obra de Dios, hermanos, los obreros no pueden tener ningún engaño en el corazón, porque ni segundas intenciones en el corazón. Tenemos que trabajar con pureza total. Por eso es que de vez en cuando necesitamos limpiarnos delante del Señor, limpiar nuestro corazón. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Si un apóstol que es enviado por Dios para predicar el Evangelio, si él tuviera problema en el corazón, no tiene pureza en el corazón, y Dios no lo aprueba, Dios no confiaría la palabra ni el Evangelio a él. Por lo tanto, hermanos, vemos muchos predicadores hablando con mucho conocimiento, mucha elocuencia, pero no tienen resultado. El Espíritu no tiene resultado. Por eso el Espíritu necesita aprobarnos
primero tenemos que ser aprobados por Dios para que Dios pueda confiar a nosotros el Evangelio. Versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Muchas personas piensan que dando un cargo para una persona aquí, allá, va a conseguir muchos seguidores, su mercado, su lucro. Pero Pablo nunca tuvo esa intención de ganancia. Ele não estava preocupado em dinheiro, ele viveu uma vida totalmente de pobreza, ele não se preocupou com isso, e Deus disso é testemunha, né? E também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de glórias. Não busque glória para si, não busque fã-clube para você, não busque fama para você, não busque nome, não busque posição, não busque posición, un espacio para usted. No, hermano, no tiene hermanos para nosotros, no tiene lugar para nosotros. El Señor sabe cuáles canales usa para que el Espíritu venga a total campo de trabajo, todo es de Él. Y nosotros apenas somos siervos, canales de Dios para que Él pueda trabajar. Enseguida Él dice que cuidó como madre y padre. Ese espíritu necesita ser restaurado entre nosotros. Ese es el primer punto que quería hablar. Y segundo punto, hablando de Timoteo, él era el destinatario que recibió la carta. La segunda cosa que quería hablar para ustedes, hermanos, es la complicidad maravillosa y celestial que había entre Timoteo y Pablo. Esto es fantástico. Después que Pablo perdió la compañía de Bernabé parece que tenía poca comunicación con Pablo. Pablo concordó de llevar a Juan Marcos y por causa de eso se separaron. Y Silas fue... Dios sabía que Pablo necesitaba un compañero preparado por él, totalmente uno con él. Y entonces cuando ellos pasaron por Antioquia y después por Iconio y después Listra, los hermanos de Iconio y Listra dieron buen testimonio de que Pablo, porque Pablo debió haber mostrado esa intención de que él llevara a Timoteo para perfeccionarlo y ser su cooperador. Y de hecho, Timoteo fue muy útil, aún siendo muy joven. En su primer viaje, cuando Pablo pasó por Listra, Timoteo debe haber tenido unos 15 años. Y en el segundo viaje, cuando Pablo llevó a Timoteo a la segunda viaje, él debió haber tenido unos 18 años. Por eso era muy joven aún, ya acompañando a Pablo y vio muchas cosas, acompañó muchas cosas a Pablo. Para cortar la historia, quiero leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina. Tem seguido de perto o meu ensino. Conducta, propósito. Lo que creó esta relación de confianza, de complicidad, esta relación de intimidad entre Pablo y Timoteo no vino por acaso. Ese versículo aquí, este versículo aquí describe muy bien, pero tú has seguido mi doctrina, conducta.
donde Pablo llevaba a él seguía todo de cerca. Hermanos, gracias a Dios por este año de pandemia, que todas las iglesias del mundo tuvieron la oportunidad de seguir de cerca la palabra profética. Todos los fines de semana, los viernes, el hermano Esdra, él da la porción que Dios da para él, y domingo en la noche yo doy la palabra, la porción que Dios dio para mí. Y eso tiene repercutido en todas las iglesias y está alineado. Y las iglesias están alineadas. Yo no sé si todos realmente siguen de cerca, a pesar de la palabra estar a disposición de todos, pero ciertamente hay un grupo de personas que dan mucho valor y atención para seguir de cerca esta palabra. ¿Por qué? Porque es un grupo de personas que percibió que en Tesalonicenses, vamos a regresar a leer. En primera Tesalonicenses 2:3 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis. O sea, los tesalonicenses escucharon de la boca de Pablo la palabra, pero Pablo está afirmando que esa palabra es de Dios, no meramente de Pablo, pero de Dios. Recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está operando eficazmente en vós. O sea, los tesalonicenses descubrieron este secreto, que cuando un profeta de Dios, aprobado por Dios, confiado a él el evangelio, cuando él no habla por sí. Él habla la palabra de Dios. Yo voy a abrir un poco mis intimidades. Cada semana yo tengo que preparar una palabra. No sé si ustedes saben que yo no puedo meramente tomar mi stock de la Biblia. Tomo cualquier pedazo de la Biblia y uso mi conocimiento y paso para ustedes. Pero yo no puedo hacer esto. Pero tratándose de la profecía, de la palabra profética, tiene que ser confirmada después. Entonces, si fuese una palabra solo mía de conocimiento, esa palabra no va a producir efecto. Pero si la palabra viene de Dios, esa palabra va a producir frutos. Entonces, yo no puedo simplemente tomar mi conocimiento y hacerlo con una mensaje. Yo no puedo hacer esto, pero no sé si ustedes saben, pero si yo tengo una semana, en esa semana hay varias etapas, hay varias fases de preparación. Yo necesito tener un tiempo, a veces corto y a veces largo, de buscar de lo que el Señor quiere que yo hable. ¿Cuál es la línea que el Señor quiere? Entonces yo necesito conceber la idea del encargo del Señor. A veces da mucho trabajo. Exige mucha sensibilidad. Y después de la concepción está la parte de gestación. Ahí yo trabajo, voy escribiendo y voy trabajando en la gestación. Y cuando llega la hora de liberar el mensaje, no necesariamente todo aquello que yo preparé voy a liberar. Aún dependo del Espíritu. Y en ese momento que libero la palabra, es el momento de parto, de dar a luz. Es bueno que en inglés dar a luz es delivery, es entrega. Ustedes no saben cómo cada vez que yo ministro la palabra es una entrega
que comenzó en la concepción y continuó en la gestación y ahora finalmente y estoy haciendo mi entrega. Es como cuando hago mi entrega, es como una mujer que acaba de dar a luz, está exhausta, cansada, pero feliz en ver un niño nacer. Entonces no es fácil. Para los que no saben, y piensan, el hermano Pedro, el hermano Ezra, ellos dan la palabra, ellos son reconocidos, honrados. Me gustaría ser así. Hermanos, ustedes no saben la responsabilidad que tenemos para hacer esto. Gracias al Señor, el Señor tiene honrado en estos años la palabra. Entonces la palabra profética necesita ser confirmada en estos años, que la prueba es más que suficiente, que las palabras son palabras proféticas que provienen de Dios. Y esas palabras han sido confirmadas con los acontecimientos tanto en la iglesia como afuera. Entonces, gracias a Dios, aún esto exige que los hermanos de la lideranza que nutren los otros, que son fieles, idóneos para transmitir a otros, necesitan aprofundarse más aún en la enseñanza. No basta solo escuchar una vez, pero escuchar varias veces, escribir, aprofundarse, realmente tener luz sobre todo lo que fue compartido. Eso es seguir de cerca mis enseñanzas. Pero Timoteo no seguía solo las enseñanzas de Pablo. Regresa a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 3:10. Y estos también sean sometidos a procedimento. Quiere decir, Timoteo seguía a Pablo y él veía todos los procedimientos durante todas las situaciones. Él vio que cuando ellos querían ir para Bitinia, el Espíritu Santo no dejó. Eles queriam ir para Ásia pregar evangelho, o Espírito de Jesus não deixou. Él vio el procedimiento de Pablo obediente al Espíritu, a la dirección del Espíritu. Entonces llegaron a Trode. Pablo entendió en todas las pequeñas situaciones. Él fue conociendo el procedimiento de Pablo. Timoteo conoció el procedimiento de Pablo y también conoció el propósito. En cualquier situación, Timoteo vio que Pablo tenía propósito, que era una persona focada. Muchas veces en el pasado, el hermano para descansar un poco, iba a un spa, un resort. La verdad, él no tenía mucho interés de estas cosas. En las horas de contracción, él tenía un propósito muy firme. Era un hombre muy focado. ¿Cuántas veces Amir y yo llevamos al hermano Don a descansar un poco? Amir quería pescar y el hermano Don, no, vámonos, vamos a pescar hombres. No vamos a pescar los peces aquí en el río, no. Él era un hombre de mucho propósito. Después él conoció fe. La situación llegaba para el hombre perder la fe, pero en Pablo, en Listra, él fue apedreado, pero cuando parecía que no tenía más camino, Pablo tenía fe, él sabía que alguna cosa en el Espíritu iba a hacer con aquello. Longanimidad. Él tenía paciencia y tenía amor. Pablo hacía aquello por amor, motivado por amor, no por la ganancia. Pablo tenía perseverancia, no desistía de ninguna manera. En mis persecuciones y seguimientos, él acompañó todo. Esto hizo con que Timoteo fuera con Pablo.
né, com Paulo, tá? Com Paulo. Isso, Para terminar essa parte, voy a tener que usar eu vou ter que Filipenses usar Filipenses, né? 2, Em Filipenses Em Filipenses 2, versículo 19. Filipenses 2:19. Espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Miren solamente cómo es interesante que Pablo tenía tantas otras cosas alrededor de él, pero a nadie Pablo podía mandar para Filipos como si fuera él siendo enviado para allá. Pero Timoteo siendo enviado para Filipos, Pablo tenía tranquilidad como si él fuese. Había la afinidad, complicidad, la unidad entre ellos dos. Era una cosa tan maravillosa que Dios necesita despertarnos para que seamos así. Nosotros aquí que trabajamos para el Señor, para la obra del Señor, nosotros necesitamos tener esa complicidad. Tanto así que en el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de Él, que como, perdón, el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, vamos a limpiar nuestro corazón. Nosotros podemos tener intenciones, otras intenciones. Podemos aprovechar con Pablo de tomar sus caminos. Podemos decir que esto es mi mercado, pero que el Señor nos limpie de esto. Versículo mire solo esta complicidad maravillosa, que el Señor pueda. Yo hice cuestión de gastar todo este tiempo para que podamos hablar de lo que sigue. El espíritu de Pablo para predicar el Evangelio, el amor sacrificial, el sacrificio por el Evangelio. El espíritu necesita resucitar entre nosotros y también la complicidad en la obra. Somos un bloque solo. Nadie nos puede quebrar ni dividirnos. Nadie puede entrar en nuestro medio para entrar con celos, contiendas. Gracias a Dios tenemos un solo objetivo y somos obedientes a esta línea que el Señor nos dio. Ya una vez que les he dicho esto, puedo avanzar un poco. Todo lo que he hablado en estos días, como ya no tengo mucho tiempo, todo lo que yo hablé, vamos un poco para Apocalipsis. Apocalipsis. Yo no voy a tener tiempo de hablar sobre el 1 y 2, pero en el 1 habla sobre la primera visión que Juan tuvo. El Apocalipsis es la visión que Dios dio para Juan, justamente para esa época final. Los libros del Evangelio, las epístolas de Juan fueron muy útiles en todas las otras generaciones, pero el Apocalipsis, aunque haya sido usado en el pasado como el libro de escatología hablando del futuro, pero para nosotros el libro de Apocalipsis, la era de Apocalipsis, el libro de nuestra experiencia. Nosotros vamos a experienciar esto. Juan vio al Hijo del Hombre como sumo sacerdote andando, cuidando por medio de las 7 iglesias. Tenemos que ver que Dios, que Cristo está trabajando como sumo sacerdote entre nosotros. A partir del capítulo 4, Él muestra el escenario en el cielo. Y el escenario en el cielo es que hay un trono. Y en el trono hay alguien sentado. Y en ese escenario, Él comienza a presentar
ele começa a apresentar uma... En el trono, en el versículo no trono, né? En el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Muito bem. Então, No sé si voy a poder explicar con palabras rápidas, pero en mi live este jueves yo expliqué. Pero en este trono que Dios está sentado, Él tiene un aspecto. La piedra de jaspe tiene muchos colores, pero creemos que esta piedra jaspe es un verde oscuro que significa la vida abundante de Dios. Y cornalina es una piedra roja. Para con el nombre, después de mostrar la vida de Dios, hay que aplicar la sangre de Cristo como redención. Entonces el cornalina es una color roja y alrededor del trono hay un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. La palabra esmeralda aquí, la piedra es verde, pero la palabra esmeralda aquí se refiere a la vida aquí en la tierra, seres vivos aquí en la tierra, y el hombre, el actor principal. El hombre fue creado para sujetar la tierra. Entonces el arco iris representa todo lo que pasó de la aprobación de Dios ¿Por qué digo esto? Porque Dios cerró el camino para el árbol de la vida con los querubines que representan la gloria de Dios, la espada que representa la justicia de Dios y la espada con fuego que representa la santidad de Dios. Entonces son tres cosas que tienen que pasar por esa tribu para que sea aprobado por Dios, para que aquello tenga valor para Dios. Y las tres, yo mostré para ustedes en Ezequiel 1, las tres colores, justamente esas exigencias. La gloria de Dios que representado por los querubines, Ezequiel 1:10, los querubines, que es donde aparece, que aumenta el brillo, en hebraico sería hashmal o electrum en griego, de donde sale la electricidad, y ese electro es un amarillo ámbar. Entonces, el color amarillo representa la gloria de Dios, y el serafín representa la santidad de Dios, porque Isaías pidió para el Señor santificar sus labios que habitaban en el medio de hombres de labios impuros. Entonces serafín se santificó sus labios y lo envió. Entonces la santidad es representada por el serafín y por el fuego, y el fuego ahí es color roja. Y el trono, en Ezequiel 1, el trono de Cristo que estaba sobre era un aspecto de una piedra de zafira, y la piedra de zafira es azul. Entonces los tres colores son las tres exigencias de Jesús, que es justicia azul, santidad roja y la gloria que es amarilla. Son los tres colores primarias, y estos tres colores primarias forman los 12 colores del arco iris. Y en la verdad son infinitos colores, combinaciones de muchos colores. La verdad, todo el arco iris representa todo lo que pasó. Está la justicia de Dios, la santidad y la gloria de Dios.
Entonces nuestra vida, a nossa vida, entonces la historia de nuestra vida, en la verdad, es multicolorida. Si nosotros, si todo lo que nosotros hicimos pasó por la tribu, por la exigencia de Dios, es una combinación de todos los colores. Y gracias a Dios que el arco iris representa todo lo que Dios aprobó, que pasó y fue aceptado por Dios. Gracias a Dios es nuestra historia. Bueno, ahora en el versículo 4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas. Como ya dije, no tengo tiempo para repetir. Son 24 ancianos que sirven desde... Ellos eran sacerdotes de Dios, eran líderes en medio de los ángeles, el sacerdote de Dios. Ellos ayudaron a Dios en la realidad de esa administración, pero ellos serán sustituidos por nosotros. Por eso estamos siendo preparados para ser sacerdotes y rey de todos. Cuando estemos prontos, ellos entregarán sus coronas y nosotros estaremos en el lugar de ellos. Por eso Dios da mucha importancia para nosotros. El versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. En este trono de Dios Él tiene autoridad sobre todo este universo. En el trono de Él sale relámpagos. Eso muestra que Dios es la fuente de toda energía, porque los relámpagos son productos son descargas eléctricas, que una carga eléctrica muy alta. Dios es la fuente de todo tipo de energía, tanto que Él creó este universo con una energía tremenda, infinita. Entonces Dios es lleno de energía. Entonces, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora voy para Ezequiel 1. Yo no tengo tiempo de explicar Ezequiel 1, pero Ezequiel muestra que nosotros tenemos en el capítulo 1:4 dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Entonces, hermanos, en el medio, cuando Dios viene en el medio, en ese viento, en el norte, donde está el trono de Dios, una grande nube con fuego envolviente. Dios siempre viene como fuego, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. En medio del fuego rojo salía el metal brillante, que es amarillo, que es el electrón. Y de ahí salen los 4 seres vivientes. Entonces, resumiendo, aún necesito ir para Zacarías. Então, esses 4 seres viventes, irmãos, são 4 seres angelicais que estão no céu, mas eles representam os seres. Ellos nos representan. Eles nos representam. Aquí la representación del hombre, del león, do leão, son animales selváticos, do boi, animais domésticos, e da águia, aves. Los reptiles no están representados aquí.
e também, né, y los animales os marinos. animais marinhos. Então, Los 4 nós, seres vivientes nos aqui, os 4 representan a seres viventes, na verdade, nosotros. representam a nós. Esses Ellos 4 no seres andan viventes não andam isolados, isoladamente, ellos eles são andan coordinadamente. Dios gosta de coordinación. Deus gosta de coordenação. Deus não gosta de Entonces ação necesitamos individual. Então nós precisamos aprender con os 4 los, seres viventes, as suas asas, tenemos que estar unidos as con asas las alas dos de outros, otro. formavam um quadrado, cada Las para sua alas parte, eran e unidas. as asas Entonces eram unidas. tomamos Então, ellos tomaban formavam un cuadrado. eles Cada uno iba iam para à su sua frente. Cada ia para sua frente. Gracias a Dios, Então, hermanos. graças Ellos a Deus, van irmãos, para donde el eles Espíritu vão quería ir. para onde o Espírito Aquí está, voy a queria leer ir, aquí. né? Aqui está, vou ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui, está aqui, aqui, ó, capítulo 1, versículo 12. Deixa eu ver aqui. Tá Capítulo aqui, ó. 1, Capítulo versículo 1, 12. versículo 12. Y cada uno Cada caminaba qual derecho andava para hacia sua adelante, frente, para hacia onde donde el o Espíritu les movía, havia de ir, que né? anduviesen, O Espírito andaban, havia y de cuando ir, andaban, iam, no se e não volvían. se viravam quando Entonces, iam. cuando el Quer dizer, Espíritu então, iba por alguna quando o dirección, Espírito ellos ia para uma acompañaban la direção, dirección del eles Espíritu. acompanhavam a direção Ellos do lo Espírito. Eles siguieron. não se viram, Siempre hay porque alguien sempre de tem frente alguém para de donde el frente Espíritu para está onde o yendo. Espírito está indo, né? Entonces, cuando surgió el Quando comportaje surgiu o dinámica, no comportamento surgió por mí, dinâmica, não pero surgiu todos por mim. nosotros Então, mas percebimos todos que nós era del percebemos que era Espíritu a direção do y Espírito, nós seguimos seguimos la a direção dirección. onde o Cuando Senhor estava surgió indo. el Quando Avanza surgiu a Joven, Avança Jovem, surgió por também surgiu un por grupo de jovens jóvenes en San em Luis São y Luís, todos nós seguimos la todos dirección, seguimos el na Espíritu fue al direção que o frente de Espírito ellos. foi na frente Entonces, deles, no entendeu? piensen que todo tiene Não que ser pense por que tudo tem ustedes. que ser por você, Ustedes, não. sino Você é o ustedes tienen que ser el más tudo tem que ser por famoso, você, você el tem que más ser o mais fuerte. famoso, você tem que ser mais forte. Não, Tenemos que nós obedecer el temos que Espíritu obedecer, o Espírito pode estar usando que los os irmãos, hermanos nós están. seguimos na direção que o Espírito Entonces, vai, los tá? aspectos de los O seres aspecto dos seres vivientes viventes eran era como carvão carbón em en brasa. a semelhança de tochas, o fogo corria resplendente por entre os seres e deles saíam relâmpagos. Cuando a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuegos encendidos, como visión de hechones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía. Ellos tenían fuego corriendo entre ellos. Necesitamos aprender con ellos, salir siempre cargados, energizados, electrizados. No podemos salir fríos. Necesitamos estar siempre en comunión con ese Dios que es fuente de energía. Nosotros salimos siempre llenos de vida. Cheio de vida, cheio de espírito, e quando o espírito, esses seres andavam, ellos iban donde el Espíritu tenía libertad. Y así también es el que es nacido por el Espíritu. Ellos no tienen un camino, nosotros y como nosotros, ¿cómo seguimos el Espíritu? Es por la palabra profética. En el versículo 20. Versículo 15. Vi os seres viventes e eis que Não, havia uma vamos fazer roda o na seguinte. terra ao lado de Versículo 15. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra, Os 4 seres viventes, cada junto a do los seu lado seres era uma roda. vivientes. Então, quando o Era como una Espírito ia pra rueda, direção, y aquela roda, né, cuando daqueles aquela seres viventes rueda estavam andando, é mover de era Deus una andando. rueda dentro de Só la que otra era uma rueda. roda dentro da outra, é a roda, né, Esa rueda que es el mover de Dios, ser viviente usando esse ser vivente indo para frente, y todos produciendo la acompanham, grande e rueda que es produzindo la a economía de grande Dios roda, né, a en su economia de aspecto Deus macro. no seu aspecto macro. Ahora, versículo 20. Aí, versículo 20, Hacia para donde el onde o Espíritu Espírito les queria ir, iam, pois o movía, Espírito os impelia, e hacia as donde el rodas se Espíritu les levavam movía, juntamente que com anduviesen, eles, andaban, porque hacia donde neles les movía el havia o Espíritu, Espírito dos que seres anduviesen. Las viventes. ruedas Andando también se eles, levantaban andavam elas, tras e ellos, parando eles, porque el paravam Espíritu de elas. los seres Elevando-se vivientes eles estaban da en las terra, elevavam-se ruedas. também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes Hermanos, gracias a Dios. nas rodas. Irmãos, Dios graças está a Deus, consiguiendo en la era del Deus está Apocalipsis conseguindo na nuestros era do días. Apocalipse, nos nossos dias, Evangelho de Paulo. Por el Espíritu de predicar el Evangelio né? de O Senhor Pablo, está suscitando isso entre nós. vivir una vida de sacrificios Viver uma por el vida de Evangelio sacrifícios y de complicidad en la obra. e de cumplicidade Nosotros na obra. estamos Nós somos uno só. con quien Nós está al somos um com quem frente. está à nossa frente.
Entonces, entendemos que hay en el cielo que tenemos que ser el espejo de ellos. Los 4 seres vivientes están esperando que nosotros entendamos la dirección del Espíritu. Y cuando nosotros entendemos la dirección del Espíritu, por la palabra profética, cuando la palabra profética nos da una dirección, si somos simples y obedientes y vamos para esta dirección, los 4 seres vivientes ya están listos para seguir, porque ellos no tienen ningún impedimento. Todos los 4 seres vivientes son un espejo de nosotros. Tiene que haber una correspondencia del cielo para la tierra. Por eso que en Mateo 6 dice, por tanto oraré también, Padre nuestro que estás en los cielos, en Mateo 6, 9. El versículo 10 que es importante. Ven tu reino, que se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. La voluntad es hecha en el cielo por medio de aquellos 4 seres vivientes, pero no tiene que haber una correspondencia aquí en la tierra para poder hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, necesitamos tener este cuerpo físico. Los 4 seres vivientes que son tan uno con el Señor, pero ellos no tienen cuerpo. Por tanto, Dios necesita de su cuerpo. Por eso Dios necesita que usted ofrezca su cuerpo para Dios. Eso está en Romanos 12. Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, si ustedes no presentan su cuerpo, Dios no consigue hacer su voluntad aquí en la tierra, porque Dios necesita de cuerpos para hacer su voluntad. Si usted tiene personas en la calle necesitando de oración y usted no se presenta para ir, entonces la voluntad de Dios no consigue ser hecha. Gracias a Dios, Él ha formado un ejército aquí en la tierra que honran la palabra profética, que son obedientes y simples y entienden la dirección del Espíritu. Están ofreciendo sus cuerpos para ir en la dirección que el Espíritu quiere. Gracias a Dios, hermanos. La voluntad de Dios está siendo hecha en los cielos y en la tierra, porque la tierra está siendo hecho así como en los cielos, para los seres vivientes. Gracias a Dios, Dios está consiguiendo por la primera vez con tantas iglesias, con tanta anonimidad entre nosotros, en tantos continentes diferentes. Esto es un milagro. Estamos todos alineados de esa forma. Que el Espíritu continúe teniendo la libertad de hacer la voluntad de usando nuestros cuerpos, siendo los correspondientes de los 4 seres vivientes y nosotros aquí en la tierra. Entonces voy a terminar con Zacarías 4. No sé si el hermano tiene la imagen aún. Eu vou só usar essa figura para a gente terminar. Zacarias tem tudo a ver com a era final, sabia disso? Zacarías tiene todo a ver con la era final. ¿Sabían de eso? Porque Zacarías trata de la reconstrucción del templo que fue por la Babilonia. Entonces esta reconstrucción tiene valor profético para Deus, a restauração da igreja, para que la iglesia sea totalmente edificada. En los primeros tiempos está edificada y después hubo degradación y ahora está siendo restaurada. Esa figura que está atrás de mí, de Zacarías 4, es una figura maravillosa que está aconteciendo hoy con nosotros.
Aquí tenemos dos oliveras. ¿De dónde viene el aceite? El poder. El aceite no viene de nosotros. Él viene de las dos oliveras de Cristo. Y Dios tiene tanta misericordia que manda dos ramillos. Los dos ramillos aquí, los dos ramitos aquí para colocar el aceite dorado sobre los dos bicos de oro, que se refieren a los profetas que Dios usa para verter el aceite dorado. Ese aceite dorado es la palabra de Dios. Es la palabra que tesalonicenses entendieron que Pablo hablaba. Era la palabra de Dios. Ese aceite dorado decía, bajaba por los dos bicos de oro y caía en una vasija. Esa vasija, queridos hermanos, refiérese a ustedes, hermanos, a todos los hermanos que están dispuestos a rumiar esa palabra, a recibir con simplicidad esta palabra, a ruminarlas y transmitirlas con una forma idónea y fiel. No quede mezclando su manera de entender las cosas. Sea fiel, sea idóneo y transmita. Y usted va a transmitir por medio de los 7 tubos, esos 7 tubos que van a alimentar las 7 lámparas. Esas lámparas no son lámparas eléctricas, son lámparas de fuego. Y el aceite mantiene el fuego encendido. Este fuego es el fuego de Dios, no es un fuego extraño. Y tiene otra versión que dice que no son 7 tubos apenas, que es un tubo por cada lámpara, que dice que son 7 tubos para alimentar una lámpara. Entonces hay más hermanos que cooperan para alimentar una lámpara. Si un tubo comienza a tener placas de gordura como nuestras arterias, entupirse, pero gracias a Dios otros hermanos están supliendo. Esto está haciendo funcionar automáticamente. Nunca más necesita que el sacerdote entre en el santo lugar y coloque aceite en las lámparas. Esa es la figura del ciclo cerrado. Ahora todo funciona automáticamente. Muy bien. Ahora quiero terminar de la siguiente manera. Gracias a Dios que los comportadores dinámicos están en las calles. Imagínense ustedes, 10 años atrás, 15 años atrás, éramos conocidos o no conocidos como agentes secretos que nos reuníamos en un edificio que teníamos cosa de colocar placas. Rentábamos un local para 2 o 3 veces de reunión y el resto de los locales se queda cerrado. El resto de los vecinos ni sabían quiénes éramos. Íbamos allá, cantábamos y ya nos íbamos. A pesar de que estuviéramos correctos de la base de la unidad de la iglesia, nosotros tuvimos la revelación. Pero no pasábamos de esos grupos escondidos en diversos locales de reuniones. No teníamos ejército en las calles para llevar ese evangelio para la población. Éramos muy espirituales entre nosotros y no teníamos cómo alcanzar. Gracias a Dios por los colportores. Y el comportaje dinámica está haciendo un efecto, teniendo grandes efectos. Aquí en Brasil, fue en el medio de la pandemia,
Tenemos 200 y poco coportores y aún estamos distribuyendo 8.000 libros por día. Sin la pandemia, ciertamente subiría a unos 10.000. Y con eso distribuimos 2 millones de libros por año. Y oramos por lo menos por 22 millones de personas por año. Hoy, Dios nos dio no solo el Instituto Vida para Todos, que fue construido en el 2014. Y hoy, en la hora de la pandemia, fue uno de los instrumentos más usados para la predicación, para los mensajes, para que la palabra de Dios no quede presa. Y muchas iglesias y muchas personas fueron suplidas por las medias sociales. Muchas personas buscan la media social buscando alguna palabra hacer y muchos están encontrando. Sin hablar que los hermanos están indicando los links para las demás personas. Y muchas personas como resultado nos están buscando para reunir con nosotros. Y no solo eso, la Avanza Joven ha ganado muchos jóvenes. Y nuestra red de cuidados de mujeres está funcionando muy bien. Las mujeres están cuidando de las mujeres, están ganando más mujeres. Y los grupos familiares funcionando, los grupos familiares de los jóvenes, de la Avanza Joven, están funcionando, se expandiendo, creciendo en número. Pero lo que más quedé contento es que la semana pasada hubo testimonios maravillosos de los coportores en la iglesia en Cambé, actuando en Curitiba, y ellos resolvieron hacer una lista de contacto de personas que estaban buscando desesperadamente ayuda y de cuidado. Quieren saber dónde hay una iglesia que vive con la realidad de esa palabra. Yo no sé si estoy cierto, pero aquellas personas que ya entraron en contacto, si no me engaño, ya hay 12 personas que se reúnen en la iglesia. Por eso descubrimos que ese es un camino excelente que el Señor nos abrió. Por eso, hermanos, vamos a hacer lo siguiente. Los coportores en la calle ciertamente hoy encuentran personas desesperadas, personas que quieren vivir esa realidad de la palabra y las personas no saben dónde encontrar. Entonces anoten. Cada región o microrregión, antes de crear la red de cuidados, crea una central de acogimiento y distribución. Coloque a algunos hermanos y hermanas para servir con esta central, con número de teléfono. Y esa relación llega para esas personas. Esas personas son personas que tienen don, gracia de hacer contacto con mucho amor, con mucha vida. Y hagan un primer contacto y que tenga la sensibilidad para dar para los demás hermanos, para cuidar. Esta central es muy importante. Cada iglesia necesita tener su red de cuidados. Necesitamos accionar a cada hermano y cada hermana de la iglesia para que él o ella esté dispuesto o dispuesta para cuidar de estas personas, hermanos. Las personas están cayendo como frutos maduros y necesitamos cuidar. Nosotros no tenemos responsabilidad sobre toda la cristiandad.
Pero nuestra revelación, la que Dios nos da, tiene que alcanzar lo máximo de personas posible. O máximo de pessoas possível, certo? Porque nuestra la responsabilidad sobre todas las 12 tribus, todas las iglesias. La palabra, el comportaje, los mensajes tienen que salir para todos. Pero no somos responsables por todos. Somos responsables solamente por aquellos que el Señor entregará en nuestras manos para cuidar. El Señor Jesús es aquel buen samaritano que camina para Jericó. Recoge a aquel que ha sido maltratado, lleva a las personas para el desespero, para aflicción, para dejarlos exhaustos. El Señor Jesús los salva a través de los colportores, por los hermanos que salen a la calle. Y el Señor los entrega en el hospedario, donde usted tiene que cuidar bien de ellos. Y hacer de ellos un vencedor como usted. Ese es nuestro encargo. Estoy muy feliz porque el ciclo se cerró. El ciclo se cerró. O sea que ese candelabro de Zacarías 4 está funcionando con ese último elo. Que el Señor pueda darnos esta gracia a través de los contactos. No necesita necesariamente ser de los colportores. A veces usted puede ir a la panadería, en una tienda, con la persona que lo atiende. Usted también puede cuidar. Vamos a ampliar un poco esto. La iglesia necesita tener esta red de cuidado. Y para hacer contactos vamos a colocar una central de acogimiento y distribución. De esta forma no vamos a perder a ninguno de los que el Señor colocó en nuestras manos. Así como el Señor no perdió ninguno de los que colocó en nuestras manos. Se vendeu, traiu a Jesus, mas dos 11, nosotros tampoco podemos perder a ninguno de los que el Señor colocó en nuestras manos. Y de esa forma no tenemos como ir para atrás. El Señor va a bendecirnos mucho de aquí a frente. El número va a aumentar y vamos a continuar siendo fieles al Señor. Entonces, Dios los bendiga a ustedes, América del Norte, Canadá, Estados Unidos, México. Espero que ustedes hayan entendido este encargo. Vamos a hacer esos que corresponden. Vamos a cerrar este ciclo y en la iglesia nadie va a quedar desempleado de aquí al frente. Todos van a ser útiles. Hay personas trabajando en la retaguardia, trabajando en la calle. Por lo tanto, el Señor los bendiga. Espero que un día podamos vernos físicamente. Jesús es el Señor. Jesus é o Senhor. Amém.